Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, cuando David regresaba de haber matado al filisteo, las mujeres de todos los poblados salieron a recibir al rey Saúl, danzando y cantando al son de tambores y panderos, y dando grandes gritos de alegría. Al danzar las mujeres cantaban a coro. Mató Saúl a 1000, pero David a 10,000. A Saúl le cayeron muy mal esas palabras y se enojó muchísimo y comentó: a David le atribuyen 10,000 y a mí tan solo 1000. Lo único que le falta es ser rey. Desde entonces Saúl miraba a David con rencor. Un día Saúl comunicó a su hijo Jonatán y a sus servidores que habían decidido matar a David. Pero Jonatán quería mucho a David y le dijo a éste: mi padre Saúl trata de matarte. Cuídate, pues cuídate mucho, y mañana por la mañana retírate a un lugar seguro y escóndete. Yo saldré con mi padre por el campo donde tú estés y le hablaré de ti. Veré qué piensa y te lo avisaré. Habló entonces Jonatán a su padre en favor de David y le dijo: no hagas daño, señor mío, a tu siervo David, pues él no te ha hecho ningún mal, sino grandes servicios. Arriesgó su vida para matar al filisteo, con lo cual el Señor dio una gran victoria a todo Israel. Tú mismo lo viste y te alegraste. ¿Por qué, pues, quieres hacerte reo de sangre inocente, matando a David sin motivo? Al oír esto, se aplacó Saúl y dijo: juro por Dios que David no morirá. Entonces Jonatán llamó a David y le contó lo sucedido. Luego lo condujo ante Saúl y David continuó su servicio como antes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Señor confío y nada temo. En el Señor confío y nada temo. Tenme piedad, Señor, porque me acosan, me persiguen y atacan todo el día. Me pisan sin cesar mis enemigos, innumerables son los que me hostigan. En el Señor confío y nada temo. Toma en cuenta, Señor, todos mis pasos y recoge mis lágrimas, que cuando yo te invoco, el enemigo se bata en retirada. En el Señor confío y nada temo. Yo sé bien que el Señor está conmigo, por eso en Dios, cuya promesa alabo, sin temor me confío. ¿Qué hombre ha de poder causarme daño? En el Señor confío y nada temo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar
seguido por una muchedumbre de galileos, una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania, y de la parte de Tiro y Sidón, habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a tocar dos temas en la homilía. Por una parte, resalta bastante fuerte el tema de la primera lectura, que es la envidia de Saúl con respecto de David por haber matado al filisteo y a muchos de los filisteos. Me parece que aquí está el problema de la intención, pues en el fondo que guarda la mayoría de personas, incluso nos puede pasar a nosotros. La intención es mantenerse en el poder, y eso hace que Saúl, a pesar de que David ha hecho un bien, como lo manifiesta Jonatán, pues quiera asesinarlo, ¿no? Quiera asesinarlo. A nosotros nos puede pasar también. Tenemos que tener bastante cuidado en ese sentido, de reconocer el bien que las personas hacen y tener claro entre uno mismo confrontarse, porque a veces la gente no suele darse cuenta de las intenciones que podemos encontrar en nuestro interior. A veces uno, para mantenerse en un puesto, lo que sea, pues uno hace daño a las personas, incluso a veces como queriendo convencerse que uno está en la razón, cuando en el fondo uno sabe que hay razones torcidas, y es muy grave hasta dónde puede llegar la envidia, hasta asesinar a una persona. Sabemos que aunque aquí Saúl juró por el Señor, pues que no le iba a dar muerte, sin embargo sabemos por el desenlace de todo el libro, por el recorrido de todo el libro, que pues realmente persigue otra vez Saúl hasta matar, y que recordemos que una vez, en una ocasión, pues Saúl le lanza la flecha, ¿no?, a matar, y David se hace el quite, ¿no? Y entonces pasa, o sea, sí lo intentó matarlo literalmente, a pesar de los ruegos de su hijo Jonatán. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar? La cosa es que no tengamos nosotros intenciones torcidas muy en el fondo de nuestro corazón. Revisemos siempre las intenciones que tenemos, que no haya nada, y en el fondo también no pues querer convencernos de lo contrario, porque uno sabe que a veces uno por dentro hace ese como balance o desbalance que hay, pues quiero hacer el bien, pero en el fondo uno sabe que está buscando alguna cosa torcida, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado en este sentido, porque pues podemos oprimir a una persona que ha hecho tanto bien, y en el fondo a veces guardamos envidia o recelos por la fama, ¿verdad? Como le pasaba también a Jesús. Aquí tenía pues mucha fama, aunque sabemos que la gente era interesada, buscaba a Jesús por los milagros, no tanto por su persona, que Él es el Hijo de Dios, sino porque tenía mucha fama. Y sabemos que los fariseos, precisamente por eso, el día de ayer aparecía que querían matarlo también, ¿verdad? Bien, pasemos ahora al segundo tema. El primer tema fue un tema de carácter moral, ¿no? De carácter moral, aquello que nosotros hacemos, actuamos en el bien o en el mal. Eso es el carácter moral. Pasemos ahora a un tema bastante espiritual. Fíjese que es muy interesante, ¿verdad? Aunque no hay que estar indagando demasiado en la intención del demonio o de los demonios, porque recordemos que el demonio es intelecto puro y nos puede ganar. Como dice aquella famosa frase, aquel dicho popular, ¿no? El demonio pues sabe más por viejo que por diablo. Y entonces, en efecto, ¿no? Entonces nos puede engañar fácilmente. Pero sin embargo, tenemos datos en la Escritura que nos ayudan a reconocer la actuación del demonio, ¿no? Miren que es interesante que el demonio dice la verdad, las tentaciones siempre las va a presentar como cosas buenas, y entonces por eso es que resulta la gente engañada, ¿no? Dice que
que aquí dice, cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Si ponemos atención en esa parte, ¿está diciendo algo que es mentira el demonio? No, ¿verdad que no? Claro que no. No está diciendo ninguna mentira, porque de hecho, si recordamos nosotros en nuestro credo, precisamente decimos eso, ¿verdad? Confesamos que Jesús es el Hijo de Dios. Y no solo en nuestro credo, sino también en el credo antiguo. Ustedes sabrán que el credo antiguo era a través de la palabra griega ixis. Ixis es un pez. Ese era el símbolo, digamos, los primeros siglos de la iglesia, ¿no? Cómo se reconocían los cristianos, era una confesión de fe. Ixis, que era un anagrama, ¿no? Es un anagrama. Entonces, ixis, ¿verdad? Que se coloca, pues, Jesús, el Cristo de Dios Hijo, Jesús Salvador. Esa es la expresión. No me sale, por supuesto, las palabras exactamente en griego, cada una de las palabras que se lo coloca como anagrama, porque pues muy poco griego he estudiado. Sin embargo, ese es una de las confesiones: Hijo de Dios Salvador. Ixis era el pececito. Por eso, pues, en las catacumbas, ¿verdad? Recordemos que había muchos difuntos, pero se reconocían los que eran cristianos porque tenían el pececito, y algunos cargaban el pececito también. Era una especie de contraseña. Y en nuestro credo actual, como ya dijimos, pues también nosotros confesamos que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Está diciendo una mentira el demonio? No está diciendo una mentira el demonio. Pero hay que ver lo que significa aquí esta palabra o esta expresión, que es una verdad dicha por el demonio, que dice: tú eres el Hijo de Dios. Fíjense que si recordamos en toda la trama, ¿verdad?, narrada por los evangelistas, resulta que precisamente matan a Jesús porque Él se declara Hijo de Dios. Él se declara Hijo de Dios. ¿Cuál es el problema? El problema está en que el demonio está queriendo provocar escándalo. Escándalo está tratando de provocar. Porque recordemos, en el caso del credo judío, el credo judío es un único Dios. Deuteronomios 7:4-7. Escucha, Israel, el Señor es el único Señor. Por consiguiente, cuando se menciona Hijo de Dios, ¿cómo así que Dios tiene un hijo? Eso provoca escándalo. Y esto es lo que quería provocar el demonio, ¿no? Esto es lo que quería provocar al demonio: escándalo. ¿Para qué? Para que mataran a Cristo. Eso es lo que quería provocar. Ahí la razón por qué Jesús le manda callar. Pero Jesús dice, les prohibía que lo manifestaran. Porque por supuesto que esto iba a pasar, Jesucristo lo sabía con entera claridad, pero como le dice Jesús a su Santísima Madre, aún no ha llegado mi hora, ¿no? En el capítulo número 2 de San Juan. Y fíjense que haciendo memoria en el caso muy personal como sacerdote, recordarán ustedes, o saben ustedes más bien, que el sacerdote tiene que toparse con estos casos de posesión diabólica. Yo, por supuesto, no tengo la licencia para hacer exorcismo, solo lo tiene aquel pues que la diócesis se lo ha dado. En el caso de nuestra diócesis, en Sololachi y Maltenango, por el momento hay tres sacerdotes y el demonio los reconoce. Pero de todas maneras, pues aparece gente por ahí y hay que atender a esta gente, ¿no? Y entonces resulta que algunas veces me he topado con gente pues poseída, ¿no? Literalmente, aunque esto no se da mucho, eso que sí hay que aclararlo. A veces la gente dice, pues me hicieron mal hecho, tiene un espíritu malo, dicen en grupos de oración, cuando en realidad no es verdad. Son muy pocos los que pasan esto, muy pocos. Sin embargo, pasa. Pero en uno de esos casos raros que me ha tocado ver en 6 años de ministerio sacerdotal, impresionante, pero el demonio sí a uno lo puede engañar, ¿no? Y uno se siente hasta halagado, ¿no? En una ocasión el demonio me dijo a través de los labios de una muchacha, me dijo, ¿amás a tu Dios, verdad? ¿Amás a tu Dios, verdad? Y uno se siente así.
Y uno se pregunta qué intención tiene el demonio. Como digo, no es bueno estar indagando mucho las intenciones del demonio. Sin embargo, te podemos estudiar lo que dice la Escritura, que eso es más seguro. Y uno puede caer en su trampa, y uno puede llenarse de soberbia en este sentido, ¿va? Entonces tenemos que tener en ese sentido mucho cuidado, porque a veces los halagos que hace el demonio en realidad son verdad, pero el problema está en qué quiere provocar en el fondo. Como ya hemos dicho aquí en esta expresión, tú eres el Hijo de Dios, que lo que quería era provocar escándalo para que la gente asesinara o se fuera en contra de Cristo. Pero hay una cosa más también. La expresión Hijo de Dios, dicho por boca del demonio, que sabemos que es una verdad, es una burla. ¿Por qué? Porque como manifiesta Santiago dice eso, ¿no? Entonces el demonio cree en el Hijo de Dios, cree en Dios, pero tiembla ante Él. Y entonces aquí manifiesta, como ya hemos dicho, por una intención para acabar con Jesús, pero en el fondo también es una burla. Es una burla. Imagínense que yo pues estoy siguiendo a alguien en redes sociales, por decir algo, porque ahora está famoso el seguimiento en redes sociales, ¿no? Y resulta que después yo hago lo contrario a lo que digo creer de esta persona, y entonces resulta que yo me mofo, por ejemplo, ¿va? Porque hay gente así, ¿va? Y hoy también en el caso mío personal, por eso grabamos también a veces las homilías para predicar la palabra del Señor en redes sociales. Pues una persona podrá estar siguiéndome, por decirlo de esa manera, en redes, ¿va? Y resulta que después utiliza mis predicaciones, utiliza mis palabras para hacerme un escándalo y para hacerme daño. Entonces, pues resulta que este está proclamando algo, a veces me puede halagar, también puede decir una verdad para hacer daño. Eso es lo que está también provocando que el demonio, ¿va? Que cree en Dios, es decir, él cree, porque así dice Santiago, pero a la hora de la verdad, cuando lo manifiesta, se está burlando de él. Y entonces, pues, cosas como esas que dichas por el demonio, ¿verdad? No sé si a ustedes les ha tocado vivir ese tipo de cosas, pero hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Lo mejor es no dialogar, porque dialogar, precisamente por eso es que Adán cayó precisamente por dialogar, porque pues el hombre siempre va a perder con el demonio, porque es intelecto puro, a menos que nos abracemos a la humildad. La única arma que puede vencer al demonio es la humildad, no tragándonos para nada lo que vaya a decir el demonio. Por eso es que Jesús, igual que tenemos que actuar nosotros como Jesús, no mandar callar al demonio, pero Jesús le prohibía que él lo manifestara igual nosotros. Pues aunque esté hablando ahí, como le digo, me ha tocado vivir este tipo de cosas, pues no le contesto y no le contesto y no le tomo la palabra. Lo que hago es nada más cansarlo y atacarlo, y para que se vaya la persona, pues no tomarle partido, ¿verdad? No tomarle el diálogo, sino que pues por el contrario, pues tener humildad, saber que uno es pecador y que uno en medio de sus miserias trata de seguir a Jesucristo. Ojalá que nosotros con buena intención siempre, ¿verdad?, amando a Cristo, no tanto por lo que nos pueda dar como esta multitud, porque la multitud pues se le echaba encima, como dice aquí la Escritura, pero solo por un milagro. Y después, el Viernes Santo, no hay gente, todos lo abandonaron porque lo único que querían era un milagro. Pues nosotros tenemos que seguir a Cristo rectamente.